Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la solución de este problema en el que nos piden determinar la velocidad terminal de una esfera que cae en agua. Bueno, la velocidad terminal se va a presentar cuando hay un equilibrio y los objetos tienden a una velocidad constante. Recordemos que todo, vamos a hacer una gráfica. Recordemos que todo objeto que está sobre la Tierra va a estar sometido a una aceleración. Esa aceleración es la que nos mantiene pegados al suelo. Entonces sabemos que si dejamos caer un objeto, el objeto va a acelerar. ¿A qué tasa acelera? Bueno, acelera a 9.81 más o menos, que es la constante que nosotros tomamos G aquí en la Tierra. Entonces nosotros sabemos que si dejamos un objeto caer, va a empezar a acelerar, 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 hasta que eh, pues ya no pueda moverse más, hasta que choque en el piso, por ejemplo. Entonces si nosotros pudiéramos graficar esa distancia que va recorriendo el objeto contra la velocidad, vamos a pensar que esta fuera la distancia, y vamos a pensar que esta fuera la velocidad. Nosotros sabemos que vamos a estar continuamente acelerando, es decir, se va a estar moviendo el objeto, va a estar cambiando la posición y a su vez la velocidad va a incrementar. Este sería el comportamiento teórico, digamos, de un objeto. La pendiente que nosotros vamos a observar va a ser la aceleración, que en este caso va a ser G. G igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa va a ser la aceleración que va a experimentar todo cuerpo que esté cayendo en caída libre, en el caso ideal. Entonces, como ustedes vieron en sus cursos de física, si nosotros graficamos esto, la velocidad contra la posición, bueno, vamos a observar, y perdón, aquí no es, este sería el tiempo, que bueno, de alguna forma sabemos que está ligado con la posición, pero bueno, vamos a hacer este gráfico con el tiempo para que la derivada de esta curva o la pendiente de esta curva sea precisamente la aceleración. Entonces todo cuerpo que se deje caer siempre va a acelerar a esta tasa de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en teoría todo objeto que se deje caer en caída libre va a tender a acelerar con esta aceleración constante. Sin embargo, eso sería en el caso ideal. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, en la realidad, si ustedes dejaran caer, por ejemplo, un objeto, vamos a observar, si le dieran el suficiente tiempo o distancia, vamos a observar que va a tener ese comportamiento lineal, pero después de un tiempo va a empezar a alcanzar una velocidad tan alta que empieza a entrar en equilibrio con otras fuerzas, empieza a verse reducida por otras fuerzas como la fuerza de arrastre, por ejemplo. Entonces, la velocidad va a empezar a cambiar. Vamos a pensar que este sigue siendo el tiempo y este sigue siendo la velocidad. En el tiempo entonces quiere decir que la velocidad, si se deja caer un tiempo suficiente, es decir, una distancia suficiente, la velocidad ya no sigue incrementando como en el caso teórico. En el caso teórico, ¿qué dice? Bueno, que debería de acelerar constantemente durante, pues, siempre, hasta que llegue a chocar con el suelo. Entonces, esta sería la curva teórica y esta sería la curva real. Esta sería teórica y real. Bueno, aquí se observa entonces que tiende a un valor. Esta es la velocidad que vamos a llamarle velocidad terminal. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, o a partir de aquí, vamos a tener una velocidad que es
constante. Ya no hay aceleración, pero ¿cómo es posible que ya no haya aceleración si la teoría nos dice que todo cuerpo va a acelerar constantemente a una tasa de 9.81 metros sobre segundo cuadrado? Bueno, la realidad es que si nosotros analizamos el objeto en caída, por ejemplo, vamos a pensar en esta esfera. Si nosotros dejáramos caer esa esfera en caída libre, vamos a observar, vamos a pensar que está en un fluido. Aquí está el recipiente. Y le damos el espacio o el tiempo suficiente para que se produzca este comportamiento. Vamos a pensar que es lo suficientemente grande. Y el objeto va cayendo. ¿Qué es lo que va a pasar con el objeto? Bueno, ya sabemos nosotros que existe algo que se llama arrastre. Ese arrastre es una fuerza que se opone al movimiento del objeto y lo producen los fluidos. Entonces, en teoría, en el vacío sí se va a presentar este comportamiento. Pero en la práctica pues, vivimos en un mundo, en un mar de aire, y vamos a tener entonces este comportamiento. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a estar en un fluido el cual va a estar oponiendo ese arrastre. Entonces, todo objeto que se deje caer en un fluido va a experimentar eso. Sabemos que si dejamos caer esto, se van a empezar a producir aquí patrones. El fluido va a empezar a rodear el objeto y se van a producir estas líneas de cómo el objeto va moviendo. Bueno, sabemos que esto, el solo hecho de desviar, de que exista una velocidad relativa entre el objeto y el fluido, se van a producir diferentes fuerzas. Una de ellas, ya dijimos, es el arrastre. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre esta masa de control, ahora sería nuestra masa de control la esfera. ¿Qué es lo que tenemos o cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa esfera? Bueno, sabemos de antemano que va a tener un peso, el peso de la esfera, que va a estar actuando hacia abajo. Vamos a llamarle W. Vamos a tener también la fuerza de arrastre. Ya dijimos que siempre que exista velocidad relativa entre el objeto y el fluido en el que está, va a producirse una fuerza por, ya dijimos, dos características principales. Una de ellas es el esfuerzo cortante producido por la viscosidad. Entonces, ese esfuerzo cortante va a producir una fuerza que se opone al movimiento. A su vez, también dijimos que se producía una diferencia de presión producida por este desbalance. Cuando se producen remolinos, se produce ese desbalance en la presión, y es decir, vamos a tener presiones, digamos, un desbalance que va a dar como resultado una fuerza neta. Y esa fuerza neta, pues nosotros la representábamos como la fuerza de arrastre. Vamos a llamarle FD. Adicional a esto, también vimos en estática que todo cuerpo que esté en un fluido va a experimentar una fuerza de empuje ascendente. Y esa fuerza le llamábamos fuerza boyante. En este caso nos piden considerar la fuerza boyante. La fuerza boyante vamos a indicarla también aquí hacia arriba, que está actuando sobre la esfera, también aquí en el centro, pero bueno, la estamos poniendo al lado. Y vamos a llamarle FB. Esas fuerzas en balance van a producir, sabemos que todo cuerpo lo podemos representar con esta ecuación, o la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a masa por aceleración. Entonces, siempre que haya una fuerza presente, vamos a tener una aceleración. Quiere decir entonces que en este caso vamos a tener siempre una fuerza que va a estar tirando del objeto, porque vamos a tener una aceleración constante, y eso es lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, si observamos este comportamiento, quiere decir que la aceleración ya no va a ser constante, y de hecho aquí la aceleración, bueno, va a ser constante pero igual a cero. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este caso? Esta ecuación va a regir el comportamiento de la esfera durante todo este trayecto, pero en esta región, que es la que nos va a interesar, la aceleración es cero.
¿Cómo sabemos que es cero? Porque ya no hay un incremento en la velocidad. Permanece constante, ni disminuye ni aumenta. Permanece constante. Como permanece constante e igual a cero, pues entonces tenemos este caso. Sumatoria de fuerzas debe de ser igual a cero. Y entonces tenemos un caso que sería como un objeto que está en reposo. Entonces, pues toda la sumatoria de fuerzas debe de sumar a una aceleración igual a cero. Entonces todas estas fuerzas nosotros las debemos de sumar aquí y deberían de dar cero. Entonces aquí vamos a tener más FD más FB menos W. Estas serían las componentes en la dirección vertical. Todo esto debería de ser igual a cero, y como no hay nada que nos afecte en la componente X, bueno, vamos a ignorar eso. Pero esta sería entonces la sumatoria de fuerzas que yo tendría que considerar. De aquí, ¿qué fuerzas podría yo calcular? Bueno, pues si yo conozco, por ejemplo, la velocidad terminal, que de hecho es la que me piden aquí en este problema, yo podría determinar, si conozco la velocidad, conozco la densidad, conozco bueno, todo lo que necesito para determinar la fuerza de arrastre, yo lo podría meter aquí. Y la fuerza boyante, recordemos que nosotros, bueno, la fuerza boyante decíamos que era igual al peso del volumen desplazado. Entonces en este caso, que es agua, vamos a decir que es agua. Si es agua, entonces la fuerza boyante, la fuerza de arrastre ya sabemos cómo calcularla, y es igual a 1/2 del coeficiente de arrastre de ρ b cuadrada por a. Esa sería la fuerza de arrastre. La fuerza boyante sabemos que depende solamente del peso del volumen desplazado. Entonces el peso del volumen desplazado lo podemos determinar como pues el peso específico del agua, que sería en este caso el volumen desplazado, por el volumen del objeto. En este caso sería el volumen de la esfera. Y el peso, bueno, en este caso el peso ya nos lo dan. No, de hecho no nos lo dan, solo nos dicen que es de aluminio. Entonces, bueno, igual aquí el peso del objeto lo podemos determinar también como su peso específico, pero del aluminio, por su volumen. Entonces también lo podemos determinar así, depende de los datos que se tenga, el peso específico o la densidad. Entonces, bueno, vamos a pensar que tenemos el peso específico y así es como lo podríamos determinar. ¿Cómo podríamos entonces encontrar la velocidad terminal? Bueno, la velocidad terminal, ya dijimos, es una velocidad constante y aparece precisamente la velocidad en este término. Si nosotros sustituimos todas estas variables en esta ecuación, podemos observar que nos va a quedar en función de la velocidad. Vamos a sustituir la fuerza de arrastre por 1/2 de CD de ρ b cuadrada a, más la fuerza boyante, que es el peso específico del agua. Vamos a ponerle H2O, por el volumen, menos el peso. El peso sería la gama o el peso específico del aluminio por el volumen. Esto debería de ser igual a cero. De aquí, ¿qué conocemos? Bueno, sabemos que es aluminio, por lo tanto podemos determinar el peso específico. Nos dan el diámetro, por lo tanto podemos determinar el volumen. Nos dan el fluido en el que está cayendo, sabemos que es agua. El coeficiente de arrastre ya sabemos que lo podemos determinar de tablas y depende del Reynolds. Y aquí otra vez tenemos un problema parecido al que nosotros teníamos en los casos de los problemas de flujo viscoso en tuberías, en el que no podíamos determinar Reynolds porque no conocíamos la velocidad. Y lo que hacíamos era hacer una suposición. Sabemos de alguna forma que el rango de CD tiene un rango muy específico. Entonces podemos proponer un valor para poder determinar ese Reynolds o el CD directamente. Recordemos que podemos hacer suposiciones de tanto Reynolds como de la velocidad como del coeficiente de arrastre.
depende de lo que ustedes quieran hacer, pero bueno, podemos suponer alguno de esos valores para poder calcular o estimar este CD. Y podíamos hacer entonces una iteración. ¿De qué más dependía? Bueno, depende del área. El área proyectada la conocemos, es un círculo, entonces conocemos el diámetro, podemos determinar esa área. Si observan, todos los datos que están en esta ecuación los podemos determinar o estimar. Y de ahí podríamos nosotros entonces determinar la velocidad. La velocidad entonces en este problema la podemos determinar como... bueno, aquí podemos hacer una pequeña factorización de los volúmenes. Además también recordemos que... vamos a ponerlo así, CD rho v cuadrada a más, esto es rho, rho del agua, rho del agua, vamos a ponerle H2O por G, por el volumen de la esfera, menos, esto es igual rho H2O por G por el SG, que nosotros llamábamos gravedad específica o specific gravity, o según sea el caso. Entonces aquí podemos también multiplicar por el SG, este es un solo valor, por el volumen, y esto es igual a 0. Entonces de aquí podemos factorizar todo esto y nos queda como un medio de CD rho v cuadrada a más, podemos factorizar el rho H2O G y el volumen, y multiplicar por 1 menos el SG. Esto igual a 0. De aquí ahora sí podemos despejar la velocidad. Va a ser igual a SG menos 1 por rho H2O G volumen entre todo esto, entre el CD, entre rho y entre el área. Todo eso multiplicado por 2. Y además la raíz cuadrada. Bueno, así es como podríamos determinar la velocidad de la velocidad terminal a la que va a estar cayendo la esfera. Entonces, bueno, por ejemplo, en el problema de la tarea también tiene que ver con eso. Sin embargo, ahí no nos piden, por un lado, pero no lo piden calcular la fuerza boyante o considerar el efecto de la fuerza boyante, que también existe, ya hemos hablado de ello, pero pues hemos dicho también que los gases pues realmente tienen un peso específico bastante pequeño. Recordemos aquí que depende del peso específico. Entonces, si comparamos el peso específico que tiene un volumen de aire, el volumen de aire que ocupa un ser humano, por ejemplo, pues va a ser muy pequeño. Entonces la fuerza boyante va a ser despreciable. Por esa razón no nos dan más datos para poder calcular esa fuerza boyante, porque es pues despreciable. Aquí no, aquí de hecho sí nos piden que lo consideremos, y tal vez sea bastante importante. No lo sabríamos hasta calcular, pero de alguna forma ya lo podemos determinar aquí. Sabemos que el SG del aluminio es aproximadamente de 2.6 más o menos. Entonces 2.6 menos 1, pues sí, ahí sería casi un 50% lo que nosotros estaríamos metiendo aquí. Entonces aquí sí llega a ser bastante importante. Bueno, eso es asumiendo que es el SG del aluminio. Si fuera de acero, pues sería todavía aquí más grande, sería 9, no, perdón, 7, 7.6 me parece, menos 1.
Entonces aquí sería menos importante considerar el efecto de la fuerza boyante. Si por ejemplo aquí en lugar de ser agua fuera glicerina, entonces ahí sí sería todavía mayor este valor que en el agua. Entonces aquí, bueno, depende el caso para poderlo hacer. Ya dijimos también que aquí se necesitaría hacer tal vez alguna iteración. ¿Por qué? Porque bueno, recordemos que la esfera, aquí tengo la gráfica, esta sería la gráfica que habíamos visto la otra ocasión, en la que decíamos que aquí podemos observar el CD como función de Reynolds. Reynolds depende de la velocidad. Sin embargo, podemos tomar un CD, por ejemplo, aquí en esta región que es constante, más o menos constante, podríamos tomar un CD de estos como propuesta y ver qué pasa. Entonces yo pongo mi CD y hago todo el cálculo, algo parecido a lo que hacíamos en flujo en tuberías. Entonces yo bien podría tomar este valor y ver qué pasa. Si yo entonces obtengo mayor o menor, según sea el caso, me subo del CD o tomo un CD más bajo, pero bien se podría empezar con este CD o bien también se podría empezar con el valor de 1 y ver qué pasa. Bueno, hasta aquí con este video. Gracias.